Les voy a hablar de un tema santísimo. En realidad no deberíamos de hablar de la Eucaristía, sino ponernos de rodillas en la adoración y se acabó. Porque es imposible que hablemos como conviene hablar de la Eucaristía. Santo Tomás, el gran teólogo de la Eucaristía, presentó a nuestro Señor en el altar las cuartillas del Tratado de la Eucaristía que había escrito. Y dijo: Señor, en cuanto vosotros podéis entender estas cosas, le contestó el Señor, en cuanto podéis entenderlas, está bien. En cuanto podéis entenderlas. Es incomparablemente más grande de lo que nosotros podemos entender la Eucaristía. Si la santidad es el desarrollo de la gracia, la Eucaristía que nos da el manantial y la fuente de la gracia, el mismo Cristo, calculo usted, es la eficacia santificadora de la Eucaristía. No hay nada parecido. En este mundo no hay nada parecido a la Eucaristía. Todo tiene que girar en torno a la Eucaristía. Preparación y acción de gracias de la Eucaristía, eso tiene que ser nuestra vida. Todo en torno a la Eucaristía. Porque tiene que ir todo en torno a Cristo. Y Cristo está en la Eucaristía. Y Cristo se nos da en la Eucaristía. La máxima cristificación que podemos alcanzar en este mundo está en nuestra eucaristización. Por encima de la unión eucarística, que es tan entrañable que, como les decía el otro día, no hay ninguna cosa que se le pueda comparar en este mundo, es única y exclusiva, porque no se trata de un contacto físico con Cristo, que sería muy superficial. Si pudiéramos tocar, por ejemplo, nuestro Señor, eso es un contacto extrínseco por fuera, es muy superficial eso. Y sin embargo, eso solo ya santificó a aquellos pobrecitos del Evangelio. ¿Cuántos milagros con solo tocar a nuestro Señor y con solo tocar el manto? Pero eso es muy superficial. Contacto puramente moral, contacto de amor a la distancia, tampoco. Entonces, ¿qué contacto hay con Cristo en la Eucaristía? El otro día se lo decía. Hay un contacto de mutua inmersión, de transfusión de vidas. Él está en nosotros y nosotros en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en Él. Es como la esponja que se mete en el agua y queda chorreando el agua por dentro y por fuera, así quedamos empapados de Cristo en la Eucaristía. No hay nada superior ya en este mundo, en el otro sí. La unión beatífica será más profunda todavía que la unión eucarística. ¿De cosa? Porque en la unión beatífica tendremos un contacto inmediato, sustancial con la esencia misma de Dios. Contacto inmediato con la esencia de Dios, cosa que no ocurre con la Eucaristía. Es mucho más honda y mucho más profunda todavía la unión con Dios que tendremos en el cielo, mediante la unión beatífica, que es la que ahora tenemos en la Eucaristía. Y aparte de esto, la gran diferencia está en que en la Eucaristía tenemos un contacto transitorio de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora cada día y se acabó. Después desaparece el contacto eucarístico hasta la otra comunión. En cambio, la unión beatífica será eterna, no acabará jamás. Algo de locura, lo que nos espera para siempre y dentro de muy poco tiempo. Aunque vivan 30, 40 o 50 años los jóvenes, poquísimo tiempo, dentro de poco estamos en el cielo. Vale la pena aguantar ahora un poquitín las incomodidades del sueño, del hambre, de la cruz diaria que tenemos que llevar, del peso, de la monotonía. Vale la pena aguantar lo que nos espera el cielo para toda la eternidad. Hay una carta de Santa Teresita a su hermana Celina que le dice: aprovechemos amaramente esta pobre vida, que es la única que tenemos para sufrir un poquito por nuestro Señor, que después nos espera el cielo para siempre. Esto entre paréntesis, porque lo que quiero decirles a ustedes es que hemos de estar enloquecidos de amor a la Eucaristía. Porque la Eucaristía no solamente es el manantial y la fuente de nuestra propia santificación, sino que es el gran sacramento de la comunión de los santos. Quizá este aspecto sea un poquitín nuevo, que les hayan hablado pocas veces de ello, y quizá les interese y les haga mucho bien, y para eso lo voy a hablar. La Eucaristía es el gran sacramento de la comunión de los santos. La comunión de los santos es esa circulación de amor y de vida que existe entre las tres iglesias, o mejor dicho, entre los tres estadios de la única iglesia de Jesucristo. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los bienaventurados del infierno. Pues la Eucaristía es el gran sacramento de la comunión de los santos. Vamos a ver si meditamos un poquito en esta cosa tan sublime. En primer lugar, con la iglesia militante. Nos une íntimamente la Eucaristía con la iglesia militante. ¿Ustedes caen en la cuenta de lo que significa recibir a la Sagrada Comunión todas juntitas? En el momento de recibir la Sagrada Comunión, el corazón de Cristo comienza a latir en el fondo de nuestra alma, comienza a latir. Pero en ese mismísimo latido lo está dando en el corazón de tu hermana, y en el corazón de tu hermana, y en el corazón de tu hermana. El mismísimo latido que tienes tú lo tiene ella. No otro igual, sino el mismísimo.
De manera que hay una unión entrañable entre todos los hermanos, porque tenemos un solo corazón que está latiendo en el corazón de todos nosotros, el mismísimo, solamente en el momento de comulgar. ¡Qué unión tan entrañable de todos la Eucaristía, Dios mío! Y no solamente aquí, sino las que están en Puerto Rico, las que están en Grecia, las que están en cualquier sitio, las que están en el Papa, todos entrañablemente unidos en la Eucaristía. Todos los que en el momento que nosotros estamos comulgando están comulgando en cualquiera de los 5 continentes del mundo, están íntimamente unidos con nosotros porque tienen el mismo corazón palpitando dentro de ellas, el mismísimo que tenemos nosotros. Al sacramento de la Iglesia militante de la Eucaristía. Los padres de la Eucaristía. Y por eso precisamente no podemos hacer ninguna cosa en el apostolado más eficaz que ofrecer la comunión por la conversión de un pecador, para que el Señor le conceda la perseverancia vital a ese moribundo que yo sé que está rechazando los sacramentos, y con una comunión podemos atraer del cielo la gracia eficaz para ese pobrecito. Ningún apostolado se puede comparar con lo que podemos hacer precisamente con la Sagrada Comunión aplicada por una de nuestras intenciones. Nos une íntimamente con la Iglesia militante, con toda la Iglesia, desde el Papa hasta el último salvajito que esté bautizado en cualquier selva del Perú, de donde sea. Gran sacramento de la Iglesia, no solamente de los individuos personales, de la Iglesia. Pero es el gran sacramento de las almas del purgatorio. Podemos comunicarnos con nuestros queridos difuntos y podemos ayudarles. Ellos no se pueden ayudar ya. Ellos aceptan con entrañas de amor el estar allí purificándose. Y si nuestro Señor, cosa absurda que no es pensarlo así, pero si nuestro Señor les ofreciera salir del purgatorio antes de terminar su purificación, no quisieran salir, porque se encuentran sucios y para entrar en el cielo hay que estar limpio. Y le dan gracias a Dios nuestro Señor de que les permite purificarse, pero no pueden hacer nada a ellos. Ellos no se pueden ayudar. En este punto podemos ayudarles a ellos, pero ellos no se pueden ayudar. Y no hay ninguna ayuda tan eficaz para las almas del purgatorio como aplicarles la Sagrada Comunión y aplicarles la Santa Misa, que al fin y al cabo es lo que investiga también la Misa. De manera que es lo más grande que podemos hacer en favor de las almas del purgatorio, ¿no? Nos une íntimamente con las almas del purgatorio. ¿Se enteran las almas del purgatorio cuando aplicamos un sufragio por ellas a través de la Eucaristía o de la Santa Misa? Pues hay que decir que no. No se enteran. Porque como no tienen la visión beatífica, no ven las almas del purgatorio lo que está ocurriendo en este mundo. Los bienaventurados en el cielo sí, en la visión beatífica están viendo todo lo que ocurre en este mundo, sobre todo lo que les puede interesar. Y por eso una oración que dirigimos a un santo o un bienaventurado, aunque sea nuestro padre o nuestra madre, si están en el cielo se enteran y lo ven, y se enteran, pero si están en el purgatorio no. Lo que ocurre es que como cuando nosotros les mandamos un sufragio, experimentan un alivio en su dolor, pues pueden pensar, y lo pensarán seguramente, alguien está pidiendo por mí, porque acabo de experimentar un alivio muy grande. Por consiguiente, alguien en la tierra se está preocupando por mí. Y seguramente que será pues mi padre, mi madre o las hermanas de mi convento están pidiendo por mí. Y lo sospecharán, pero no sabrán con certeza. Pero de hecho recibirán el influjo beatífico, el influjo de la Eucaristía mandada por nosotros. Es de fe que la Eucaristía aprovecha a los fieles vivos y difuntos. De fe. Aprovecha el purgatorio. Y lo que más aprovecha el purgatorio. También el rosario, también los otros fratres, pero sobre todo la Eucaristía. Nos une íntimamente con el purgatorio la Eucaristía. Pero remontándonos ahora a la Iglesia triunfante, la Eucaristía nos une con todo el cielo. Nos une con los bienaventurados. Los bienaventurados que son de nuestra raza. Ellos poseen lo que nosotros no poseemos más que por la fe. Ellos ya lo poseen. Pero es la realidad augusta es la mismísima realidad que ellos gozan y ven en el cielo, la tenemos nosotros en la Eucaristía. Y ellos ven nuestras comuniones en el cielo, sí. Las almas del purgatorio no. Pero los bienaventurados del cielo ven nuestras comuniones. Y no cabe la menor duda que los seres queridos que tengamos allá, al vernos comulgar, al vernos que nos vamos santificando precisamente con la comunión, han de experimentar un gozo accidental, secundario, pero un gozo accidental. Están gozando de vernos a nosotros, recibiendo la Eucaristía. En esto nos diferenciamos, hijas mías, le dijo Santa Teresa una vez que se apareció una de sus monjas, después de muerta Santa Teresa. En esto nos diferenciamos, que nosotros estamos aquí gozando y vosotros sufriendo, pero la realidad es la mismísima. La que nosotros tenemos gozando, la tenéis vosotros. Nos une con los bienaventurados. Nos une con los ángeles, es el pan de los ángeles. Ellos no comulgan. Iba a decir que no les hace falta, como no nos hará falta a nosotros tampoco cuando estemos en el cielo, porque tendremos una unión más profunda todavía, que es la unión beatífica, como les he dicho antes, contacto sustancial con la esencia de vida, cosa que no se da ahora en la Eucaristía. La del cielo es más profunda y además eterna.
Pues los ángeles tienen esa unión más profunda y esa unión eterna. Y se gozan de que nosotros tengamos ahora la máxima que podemos tener en este mundo. Porque en este mundo la máxima que podemos tener es la eucarística. Y la tenemos. Y se gozan los ángeles de ver. Sobre todo nuestro ángel de la guarda, ¿cuánto debe gozar? Si ve que hacemos bien las comuniones, si nos preparamos bien, si damos la acción de gracias bien, ¿cómo debe gozar nuestro ángel de la guarda? ¡Qué mal educados somos! Que no nos acordamos que se nunca del ángel de la guarda. Alguien, con mucha gracia, pero con mucha exactitud teológica, una vez que le dijeron, ¿está usted muy solo, padre? No fui yo, fue otro padre. Pero le dijeron, ¿está usted muy solo? No, somos 5. ¿Cómo? Pues si aquí estamos solo. No, somos 5. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo y el ángel de la guarda. 5. Y así es la verdad. Nos une con los ángeles. Nos une sobre todo, montándonos al cielo, con la Santísima Virgen María. Dios mío. Mucha gente, algunas al menos, han llegado a decir, qué lástima que así como tenemos una Eucaristía de Cristo, no tengamos también una Eucaristía de María. Y que pudiéramos comulgar a la Santísima Virgen María. Sería una delicia tremenda comulgar a la Virgen María. Pues si realmente lo tenemos, hijas mías. Pues que de quién tomó la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino de la Santísima Virgen María, y solo de ella. Porque Cristo en cuanto hombre no tiene padre, como sabemos. De manera que toda la carne y toda la sangre de Cristo es carne y sangre de María, tomada de María. De manera que cuando recibimos a Jesucristo, la carne y la sangre de Cristo, estamos recibiendo realmente la carne y la sangre de María. Ahí está ella. Y además indisolublemente unida a Él. ¡Qué maravilla! ¿Cómo debe gozar también la Virgen cuando recibimos la comunión bien recibida? ¿Y cómo la recibiría ella, Dios mío? Cuando San Juan, después de la tragedia del Calvario, se la llevó a su casa, qué regalo, qué joya le regaló nuestro Señor desde la cruz. Ahí tienes a tu padre. Sí, nos la regaló a todos, ciertamente, porque San Juan en aquel momento representaba a todos los cristianos, a todos nosotros. Pero de una manera más íntima y más particular se la regaló a él y se la llevó a su casa. Y como la Virgen no era sacerdote, porque no le hacía falta serlo, porque era súper sacerdote, pero ella no consagraba. La consagración la hacía San Juan y le daría la comunión. Dios, ¿cómo serían aquellas comuniones de la Santísima Virgen María? Yo no sé si se comulgaría una vez al día o 2 veces o 3, porque entonces no había esta disciplina de la Iglesia y San Juan haría lo que le daría la gana, o que la Santísima Virgen María quería. Pero lo cierto es que le daba la comunión. Y entonces, ¿qué es la Santísima Virgen María? Cuando volvía a recibir en su seno a aquel que ella le había traído a este mundo precisamente. A la Santísima Virgen María le debemos la Eucaristía. Sin su fiat, sin hágase, no hubiera habido encarnación. Dependía de su fiat. Y no hubiera habido encarnación, no hubiera habido Eucaristía, no hubiera habido misa, no hubiera habido nada sin María. De manera que en realidad solo debemos todo a María. Y en la comunión podemos unirnos íntimamente a María. Porque aunque la carne y la sangre de Cristo no fuera de María, siendo su hijo, que es imposible que no lo fuera, pero el hecho de recibir a su hijo ya sería suficiente para que ella estuviera íntimamente en contacto con nosotros también, porque donde está su hijo y está la Virgen. Pero es que además en ese caso que nos acabo de decir, que la carne y la sangre de Cristo es carne y sangre de María. Qué alegría para nosotros, Dios mío, cuando lleguemos al cielo, cuando podamos besarle los pies y cuando recibamos la bendición de la Santísima Virgen María, nos volveremos locos. Pero por encima de la Santísima Virgen María, por encima, pero infinitamente por encima, la Eucaristía nos une con toda la Santísima Virgen. Esto sí que es enorme. En la Eucaristía están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3. Es de fe. Y es de fe por sentido común, además, porque las 3 divinas personas son inseparables entre sí, en virtud del misterio de la circuncisión, esa es la palabra teológica, hace que el Padre esté en el Hijo y el Hijo en el Padre, y el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo. Y donde está uno de ellos están necesariamente los otros 2, pero con esta diferencia, que sacramentado, en el sentido sacramental de la palabra, está solamente el Verbo encarnado, Cristo, el único. Pero en virtud de ese misterio de la circuncisión que les hace inseparables, están juntamente por él el Padre y el Espíritu Santo. Sacramentado solamente Cristo, pero con circuncisión inseparable de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Esto todos. ¿Qué día de Pentecostés para nosotros cuando recibimos la Eucaristía? Todos los días viene el Espíritu Santo y viene el Padre. Hay almas, Dios tiene muchas maneras de llevar a un alma por los caminos de la santidad, que para ellas no hay más que el Padre, el Padre, el Padre. Ya no se preocupan tanto ni del Hijo ni del Espíritu Santo, el Padre. Pues ahí lo tienen, en la Eucaristía, el Padre. Tú en cambio te sientes atraído a Cristo y para ti no hay más que Cristo, pues Cristo ahí lo tienes en la Eucaristía.
Para ti lo más entrañable es el Espíritu Santo, pues aquí lo tienes en la Eucaristía, el Espíritu Santo, cada uno que siga su camino. Porque Dios tiene muchas maneras de llevar a las almas a este cielo. Todo lo tenemos en la Eucaristía. Y en la Eucaristía se realiza diariamente, instante, ¿qué digo? Instante por instante, el misterio de la procesión de las divinas personas. El Padre en la Eucaristía, porque ahí está, pensando en sí mismo, viéndose en sí mismo, forma de sí una idea infinita que es el Verbo. Y al ver aquella idea infinita que tiene toda la plenitud de la divinidad y toda la grandeza y toda la sabiduría y toda la belleza infinita, vida y por haber, se enamora perdidamente de él. Y ese choque que hay entre el Padre y el Hijo brota un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Y todo eso se está verificando en la Eucaristía y se está verificando en nuestro corazón. No solamente cuando comulgamos, sino cuando tenemos la meditación, y hablaré de esto. Toda la iglesia meditante, toda la iglesia purgante y toda la iglesia triunfante, todo está dentro de nosotros cuando recibimos esa meditación. Es como para volverse locos. Si calláramos en la cuenta de lo que es una Eucaristía, no lo resistiríamos. Y así se explica que una Teresa de Jesús, que una Catalina de Siena, inmediatamente después de comulgar cayesen en éxtasis. Si esto es natural, debería de ser normal en todos nosotros, a recibir la Eucaristía en éxtasis, haciendo la emoción de todo lo que nos rodea. Vean ustedes ahora qué examen de conciencia podemos hacer, hijas mías. Si comulgamos diariamente, que gracias a Dios comulgamos diariamente todos, al cabo del año hemos comulgado 365 veces. Al cabo de 10 3.650 veces. Al cabo de 20 años, muchas de ustedes han comulgado 20 años, ya son 7.200. Y al cabo de 40 años, que algunas de ustedes han comulgado 40 años y ya lleve 40 años comulgando, pues son 14.400. Si una sola comunión basta para santificarse como se bastó para inmortalizar, ¿cómo es posible que miles de comuniones que hemos recibido todos, miles todas, unas más jovencitas, miles ya, como no las hacen? Decir que tiene la culpa en la Eucaristía sería una blasfemia. Luego tenemos la culpa. Luego porque no nos disponemos bien, porque no nos preparamos bien, porque no sabemos distinguir bien la Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos? Hijas mías, lo principal de todo son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero no solamente ellas. En primer lugar, que Dios acabe con la fe divinísima. Porque la Eucaristía es el sacramento de la fe. En los demás misterios tenemos lo que no vemos, pero en la Eucaristía tenemos que querer contra lo que vemos, porque vemos pan y vemos vino y nada más. Y cuando comulgamos, para aquello sabe a pan y sabe a vino, nada más. Tenemos que creer que allí no hay ni pan ni vino, sino que ha sido cambiado, transustanciado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. El gran misterio. Aquí latet et humanitas, incluso latebat sola teitas. Aquí latet et humanitas. En la cruz estaba escondida solamente la divinidad de Cristo, no se veía la divinidad. Pero aquí está escondida hasta la humanidad, que no vemos ni la humanidad, nada. Sabrá el misterio de fe. Señor, aumentanos la fe. Pídanle muchísimas veces al Señor que les dé una fe vivísima, porque todos los demás son consecuencias, ¿eh? El incremento de la vida cristiana depende en grandísima proporción de la fe. Si tuviéramos una fe vivísima, tendríamos sentido sobrenatural, lo veríamos todo según Dios, desde el punto de vista de la eternidad, superespecie eternidades. Lo que nos falta es fe muchísimas veces, fe, una fe viva. Dice la Sagrada Escritura que el justo vive de fe. Pidámosle en la Eucaristía que nos dé una fe vivísima, en el gran misterio de fe que es ella, que nos dé la fe vivísima todos los días. Pidamos la fe. Y luego la esperanza o la confianza, como quiera usted llamar. El que coma de este pan vivirá eternamente, y aunque hubiere muerto, vivirá. Yo le resucitaré en el último día. Es el gran sacramento de la esperanza. Nos da una prenda y una garantía. Et future gloria nobis dignus datur. Se nos da una prenda de la futura gloria, decimos en non sapum convivium. Ahí tenemos la garantía. Es un pagaré extendido por la sangre de Cristo que te daré el cielo, con tal de que guardes el pagaré y no me lo pierdas. Tenemos la garantía de la vida eterna, es el gran sacramento de la esperanza, la Eucaristía. ¡Qué prenda de que nos quiere dar al cielo! Entregarse Él nada menos que personalmente. Y sobre todo los grandes sacramentos de la caridad, hijas mías, tienen que tener un hambre y una sed devoradora. Porque miren,
El caudal de gracia que cada vez infunde la Eucaristía en cada alma depende de su preparación. Se pone siempre el gran ejemplo de una fuente que está manando agua de día y de noche, de esas que no hace falta ni abrir el grifo porque está manando siempre agua de día y de noche. Pero la cantidad de agua que en cada caso se coge depende del tamaño del vaso que vayamos allí a recogerlo. Si el vaso es pequeño cogemos poca agua, si el grande cogemos mucha agua. Lo que ensancha la capacidad de nuestra alma es precisamente el hambre y la sed devoradora de la Eucaristía. Ensancha enormemente la capacidad de nuestra alma y tanto podría ensancharla que quedásemos inundados de santidad con una sola comunión. Hambre y sed, aquella hambre y sed devoradora que tenía Santa Catalina de Siena, que tenía Santa Teresa, que cuando por la noche se despertaba y oía la campana del reloj, que si me falta menos para recibir la Eucaristía, estaban contando los minutos que les faltaban para recibir la Eucaristía. Y cuando recibían la Eucaristía lo apretaban fuertemente que el tesoro contra su corazón y caían en este que don Osvaldo que dio el hacer todo. Hambre y sed, una de las bienaventuranzas, la cuarta precisamente, los que tienen hambre y sed, se cocite, que significa cocite, santidad. Tiene hambre y sed de unirse con Dios. Y en la medida de nuestra hambre y de nuestra sed, se unirán los dos. Esas son las principales disposiciones, además de la humildad. Fe, esperanza, caridad y humildad. Humildad profunda. Si la Santísima Virgen María dijo que era la esclava del Señor, si nuestro Señor un momento antes de instituir la Eucaristía lavó los pies a los discípulos, y vamos a decir nosotros que somos un gusanillo, que somos un granito de polvo, humillarnos profundamente. Señor, yo no soy digno, pero de verdad que no soy digno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dijo Santa Isabel cuando fue Santa Virgen a verla. ¿De dónde a mí, pobre gusanillo, que mi Señor venga a visitarme y a entrar dentro de mí? Y a empaparme de su propia alma, de su propia sangre, de su propia vida. Humildad profunda. Esa humildad profunda no solamente en el momento de decir Domine no son dignos, sino a todo lo largo de la vida. A ver cómo me las arreglo, sin llamar la atención en nada. La humildad no llama la atención en nada. A ver cómo las arreglo para ser la última de todas, para escoger siempre lo peor, para gozarme cuando me veo un poquitín postergada, que a otras las prefieren a mí y yo soy secundaria. Gozarme de eso, gozarme de ser alfombra, gozarme de servir a las demás hermanas a cuenta de nada, a cambio de nada, aunque ellas no me sirvan a mí, yo me serviré a ellas. Esta gran preparación para la Eucaristía. No solamente el Domine non son dignos, que eso es muy sencillo y muy fácil de decir. A todo lo largo del día, la última de todas, lo mejor para Cristo. Cristo es mi hermana, y me acordaré de vosotros, y me acordaré de que ella prevalece sobre mí en todos los aspectos de la vida. Y luego de esa preparación para hacer las cosas. Veo y les felicito en esto, que ustedes después de la comunión callan, que no cuidan. Pero algunos momentos tienen una distribución que yo no tengo. Porque inmediatamente después de la que acaban de comulgar, cantan sexta o cantan nona. Claro, se distraen por el canto ese y cuando ya quieren recogerse después de la galería porque la función eucarística ha desaparecido. Los mejores momentos, que son los inmediatamente después de la comunión, los pierden cantando. ¡Los pierden cantando! Porque la liturgia es maravillosa, pero en otro momento, no en ese. En ese momento, callad. Está Cristo dentro de nosotros. Y veo que ustedes lo hacen así. Esta mañana, muy bien, muy bien. Cantan ustedes nada más que el postcomunio, porque están en la misa y cantan el postcomunio, pero inmediatamente después en silencio. La nona y la sexta y lo que sea, cántenlo antes, pero no después. La Eucaristía, callad. Y ojalá que pudieran prolongar un poquito más las funerales. Yo, si tuviera que hacer en la distribución del tiempo, si fuera preciso, recortaría un poquito de la meditación, pero lo añadiría para que haya una prolongación larga, por lo menos de media hora de 30 minutos. Aunque fuera retocando un poquitín el horario. Déjense quemar, déjense avanzar. A lo sumo, cuando en cuando, para explicar un poquito más el amor de Dios, pueden reproducir alguna escena evangélica. Pueden decir, por ejemplo, Señor, yo soy el leproso, sin lepra, pero si te quieres puedes denunciarme. Yo soy el ciego, ¿qué quieres? Que vea, Señor, si estoy ciego en el alma, que vea. Yo soy el mudo, no sé cantar tus alabanzas, me distraigo en el coro, no sé hacer oración. Señor, ábreme los labios para que pueda cantar tus alabanzas, que sepa hacerlo bien.
Señor, yo soy la samaritana. Tengo mucha sed, pero el agua de la tierra no me apaga la sed. Dame de esa agua divina que brota de tu corazón y salta hasta la vida eterna. Señor, yo soy María Magdalena. Yo soy un alma que tú me has escogido para la vida contemplativa. Quiero pasarme el día y la noche a tus pies para oírte, para saborear tus palabras. Señor, que comprenda tus palabras. Háblame, que soy tu poderosa esclava. Háblame, que quiero ser María Magdalena. Y hasta si quieren humillar, Señor, ten compasión de mí, que soy la mujer adúltera, la mujer pecadora. Pero estoy esperando de ti que puedas decir de mí lo que le dijiste a ella. Nadie te ha condenado en la mía, pues yo tampoco te condeno. Anda, vete en paz y no vuelvas a pecar. Reproduzcan las escenas del Evangelio en silencio sin decir la palabra. A veces puede ser útil, a mí me va bien. Por ejemplo, ir recordando poquito, sin pronunciarla, sin rezar, pero recordando la consagración al Espíritu Santo, que la tiene usted al final de mi librito sobre el Espíritu Santo, que es algo maravilloso. O la elevación de Sor Isabel de la Trinidad, que probablemente se la comentaré un día de estos ejercicios. Despacito, recordando aquello y saboreando, viéndolo íntimamente. Y así pasa esa media horita de oración en contacto entrañable con nuestro Señor, pero cada vez más profundo, más especial. La Eucaristía. Cada comunión tendría que ser más fervorosa que la anterior, por una razón muy sencilla. Porque la Eucaristía nos aumenta la gracia. Hoy tenemos más gracia que la que teníamos ayer. Tenemos mayor caudal, tenemos mayor capital. Luego, a mayor capital, mayores intereses tiene Dios nuestro Señor al seguirnos. Hoy tienes más gracia que ayer, tienes que demostrar y efectivamente tienes que rendir más de lo que rendiste ayer. Si cada día pudiéramos hacer un poquito de esfuerzo, la red más fervorosa que ayer, más fervorosa que ayer, que pronto llegaríamos a la cumbre, con todo la Eucaristía. Y lógicamente cada comunión tiene que ser más perfecta que la anterior. ¿Y qué manera también de los pecados veniales que hablábamos esta mañana con el sacramento de la penitencia? No se puede comparar. El gran sacramento que nos quita los pecados veniales es la Eucaristía, no la penitencia. La Eucaristía ha ido por el solo hecho de comulgarse, nos quitan, se nos borran los pecados veniales. Si tenemos arrepentimiento de ellos, por otras cosas, sin el cual no hay nada ni la Eucaristía, nos borraría los pecados si no estamos arrepentidos. Pero si estamos arrepentidos más profundamente, más hondamente que con la absolución del sacerdote nos va a hacer la Eucaristía. Una persona tiene un poquitín de duda. Ay, estaré en gracia, no estaré en gracia. Esas dudas son tontas. Las monjas no tienen por qué tener esas dudas, porque cuando se comete un pecado, si se comete un pecado mortal, es una catástrofe tan tremenda que se ve tan claramente que no hay duda. Cuando hay duda es que no has cometido un pecado. Pero si tienes un poquitín de duda, pues haz un acto de conversión intensísimo y la Eucaristía te devolverá la gracia si la perdiste sin enterarte del todo. Que esto casi es imposible, porque la gracia no se puede perder sin enterarnos. Nos enteramos. Porque el pecado mortal es una cosa tremendamente terrible. Y no se puede ahí, sí, si no, sí. Pero si no está segura, hace una acto de contrición, la Eucaristía le devuelve la gracia actuando de sacramento de muertos como si fuese de muertos. Eso sí que es. Mejor dicho, actúa como sacrificio de vida, mejor dicho. Porque el acto de contrición también es la Eucaristía ya viene a unas notas. Pero no la hagas primero porque no cometerán nunca pecado mortal. Pero después, si tuvieran las fantasmas de gracia de cometerlo, porque aunque el acto de contrición les devolvería la gracia, la Iglesia prohíbe terminantemente que comulguemos teniendo conditas de vamos a salir y vamos a hacer. Y claro, ya estamos terminando, falta un segundo y ya hemos llegado. Pero todavía hay que hablar un poquitín de lo que complementa de otro aspecto de la Eucaristía. La comunión espiritual no es más que un deseo ardiente de recibir las personas. No hace falta pronunciar ninguna palabra. Ya les he dicho esta mañana y repito ahora, que si una persona hiciera una comunión espiritual con mayor devoción, con mayor intensidad de amor de Dios, que la que está comulgando sacramentalmente, recibiría mayor cantidad de gracia en la espiritual que la que sacramental. Porque depende del tamaño del vaso. Hemos ensanchado en la comunión espiritual, el vaso de tu alma, más que la otra. Cuando recibe la sacramental, tú recibes más gracia. Por cierto, la teología pura. Tiene importancia, porque la comunión sacramental no podemos hacerla más que una sola vez al día. En cambio, la comunión espiritual la podemos hacer muchas veces. Sí, al día, muchas veces al mismo día.
todavía se va a descontrolar. La tremenda crisis que está atravesando la Iglesia, que es espantosa, muy espantosa, en una proporción grandísima, tiene la culpa el sacerdote. Eso es lo que debíamos decir. Entonces, no se puede hablar de espiritualidad sin quedarse con una carcajada. Unos no dicen misa ni los domingos. A los que tengan un estipendio y entonces dicen por el estipendio, pero en la práctica